quiero dar un poquito de todo lo que yo aprendí para todas esas personas que están recién arrancando un emprendimiento, puedan llegar a tener herramientas para sobrellevar un poquito mejor todos esos dilemas que por ahí a mí me costaron bastante. Hoy voy simplemente a exponerme para conectar con todas esas personas que no quieren simplemente aparentar o gustar o quedar bien con las personas, sino que quieren crecer en esencia y en verdad. Cuando uno hace una proyección, normalmente hace una proyección desde lo que ya conoce, pero dentro de lo que es el mundo, nosotros conocemos literalmente un 1%, si es que lo conocemos. Entonces no es loco pensar que las posibilidades que nosotros pensamos que tenemos realmente son muy pequeñas a comparación de las posibilidades que realmente hay. Bueno amigos, buenas tardes, bienvenidos a mi podcast Crecimiento Invisible. Hoy les habla acá Erwin Dopla, en este podcast donde vamos a hablar justamente de procesos, de todos esos testimonios, de todos esos momentos donde uno parece que no va creciendo, sin embargo llega un momento donde percibe todo ese crecimiento y bueno, justamente ese proceso que a veces pasa desapercibido es lo que más vamos a rescatar en este momento. Les voy a contar un poquito de mí, de mi historia, como para que nos vayamos conociendo. Sinceramente, este podcast me resultó un poquito complejo de sacar a luz. Me resonó la idea de hacer un podcast gracias a unos amigos que también hicieron un podcast. Y siento que tengo mucho para aportar, sin embargo, hay una barrera entre el pensar y el accionar que a veces es muy grande. Y más en esto de exponerte en redes sociales, sinceramente siento que por ahí damos muchas vueltas, o yo doy muchas vueltas, a poder exponerme bien, a poder ser 100% transparente, a poder exponerme al mundo, por sobre todo acá en redes sociales, porque el gran problema es que uno se expone y bueno, va hacia donde va. Y sinceramente uno por ahí quiere tener el control y por ahí, en mi caso en particular, soy una persona que por ahí buscaba mucho agradar a las personas, entonces siempre iba teniendo ciertos filtros o facetas con las distintas personas. En redes sociales eso no se puede porque lo que uno larga a un público lo ve absolutamente todas las personas. Entonces ese era justamente uno de los desafíos más grandes de mi persona. Y bueno, acá estamos en un podcast aportando un poquito lo que siento y tengo para compartirles de mi proceso, donde voy a mostrarles el día a día y todo el proceso que voy a ir teniendo eh, como emprendedor que quiere ser empresario. Por sobre todo, esa va a ser la faceta principal a donde voy a apuntar, es a la parte del emprender, de la parte de emprender y de la parte de querer avanzar del emprendedor a empresario. Esa es el foco principal que yo quiero hacer porque hay una diferencia muy grande y normalmente por ahí no la percibimos o no nos damos cuenta de un empresario hacia un emprendedor. Básicamente por ahí una de las que más rescato yo, el empresario sabe diferenciar y sabe separarse su persona de la empresa. Por ahí el emprendedor normalmente es la empresa, cuando la empresa le va bien se siente súper eufórico, cuando la empresa le va mal se siente súper angustiado y, y el empresario sin embargo sabe separar un poco más las emociones y por ahí la empresa le va mal y sin embargo él sabe que él está bien, entonces él tiene la posibilidad de decir, ok, hago esta otra estrategia para que la empresa mejore o avanzo con otra empresa, dependiendo de lo que quiera o perciba. Eh, y bueno, también mucho el orden, la creación de sistemas y un montón de cosas que yo admiro sinceramente de los empresarios, que justamente por ahí tienen sistemas en donde las empresas llegan a funcionar en cierta automatización, hasta cierto punto por lo menos, y donde ya no dependen al 100% de la persona física, porque el emprendedor promedio tiene que estar
24 horas metidos adentro de la empresa. Entonces esa es la gran diferencia por ahí, por sobre todo que yo percibo. Y bueno, en eso quiero contarles un poquito mi experiencia. Yo soy, bueno, un emprendedor, me considero hasta el momento, que trabajo en lo que es el rubro agropecuario, trabajo en el campo, hacemos servicio de cosecha, por sobre todo del algodón. Trabajamos en San Luis, Argentina, y ya hace 15, sí, aproximadamente 14 años que estoy trabajando acá, así que bueno, ya un poquito sabemos del tema. Sin embargo, en el medio hubo procesos donde me tocó aprender, donde me tocó afrontar ciertas cosas sin saber. Y bueno, eso también quiero dar un poquito de justamente de todo lo que yo aprendí para todas esas personas que están aprendiendo, que todas esas personas que están recién arrancando un emprendimiento puedan llegar a tener herramientas para sobrellevar un poquito mejor o más simple todos esos dilemas que por ahí a mí me costaron bastante o me llevó mucho tiempo o me llevó justamente a una crisis financiera y a una crisis emocional también en conjunto. Así que bueno, no voy a hablar mucho técnico, al menos que surja. Sin embargo, voy más aportado a lo emocional y a todo lo que es desarrollo personal. Bueno, como les comentaba, tengo básicamente 15 años trabajando, 14 años trabajando acá en lo que es el rubro agropecuario. Sin embargo, en un momento yo estaba trabajando con mi viejo, o sea, básicamente terminé el secundario y no sabía qué carrera hacer. No tenía ni idea. Una de las que más me resonaba era Tecnicatura en Turismo pero no me resonaba al 100%, entonces estaba ahí un poquito desorientado. Y en esa desorientación, mi viejo me dijo, venite al campo, porque si no yo dejo todo eso, vendo y ya me retiro, digamos, de la empresa. Entonces, bueno, con ese incentivo, digamos, de un poquito de presión, yo agarré y me dejé de lado todos los estudios, me vine a trabajar al campo y bueno, me puse a la par de mi viejo, a trabajar tranquilo como un empleado más, como alguien que simplemente ayuda. Y cuando me di cuenta, a los 2 3 años, ya estaba facturando mi nombre y al poquito tiempo, cuando me di cuenta, ya estaba yo manejando a la gente, ya estaba trabajando solo, digamos, en, en el servicio de cosecha. Así que tuve que aprender bastante rápido y de golpe un montón de cosas de impositivas, tuve que aprender un montón de cosas de llevar, o sea, de manejo de personal, de liderazgo de equipo. Y bueno, en ese medio donde yo estaba aprendiendo todo esto, me llevó una oportunidad donde una persona, por ejemplo, me dijo de una empresa 100% digital a donde yo podía sistematizar todo el negocio. Justamente hablaba del network marketing, un sistema de negocio que sinceramente me enamoró, me gustó mucho y aparte me atrapó porque yo me sentía por ahí un poco atrapado haciendo algo que no me gustaba al 100% y me estaban dando esa escapatoria, esa salida, esa posibilidad mágica, por así decirlo, donde, a ver, yo estaba trabajando el día a día con lo justo, sobrellevando un montón de deuda y, y trabajando con chequeras, o sea, con cheques. No sé si a alguno de ustedes por ahí le pasó, trabajaba con cheques, o sea, eh, pagaba hoy a 120 días o un poco más, quizás con cheque, pero con plata que todavía no estaba hecha, con plata que yo todavía no ni siquiera había trabajado. Entonces en el medio yo tenía que trabajar para hacer la plata, para llegar a cobrar esa facturación. Y en el medio a veces había un desfasaje de tiempos en donde yo tenía que correr un poquito más, etcétera. Entonces todo eso me sobrellevaba un nivel de estrés un poquito más grande. Entonces obviamente esta idea justamente del network a mí me dijo, bueno, hay un mundo lindo, donde todos son felices, donde el mundo viaja, donde están despreocupados, donde tienen un montón de cosas, digamos, un montón de puntos a favor.
Y bueno, yo me enamoré de ese mundo, me gustó, fui a muchísimos seminarios, convenciones, ahí empecé a leer, empecé a juntarme con gente muy interesante y, y a creer un poquito en ese mundo. Sinceramente, bueno, después de un tiempo hay un montón de cosas que por ahí no están a la vista, como en absolutamente todo negocio. Sinceramente, para mi parecer, sigue siendo un buen modelo de negocio. Para mi persona, hoy no lo elijo. Sin embargo, considero yo que es uno de los mejores modelos de negocio para la persona que recién está arrancando en el mundo, para la persona que terminó el colegio o está por terminar o recién arranca, digamos, como empleado o recién arranca como autónomo. Tiene muchísimas cosas que te hacen tomar conciencia de las posibilidades y te hace pensar que vos podés hacer algo realmente más grande, porque estamos acostumbrados a lo que nos enseñaron nuestros padres, que por ahí nos cuesta demasiado pensar en grande. Tomando eso, les cuento un poquito también mi experiencia con el campo. Mis abuelos son agricultores de ambos padres y tienen inculcado por ahí la cultura del sufrimiento, de esto hay que hacerlo trabajando 10 12 horas y donde por ahí se hace, eh, si yo no estoy, esto no funciona. No sé si alguna vez escucharon esa frase, pero es una frase donde yo parcialmente estoy de acuerdo, porque cuando uno está arrancando un emprendimiento es muy necesario de que esté uno presente para que justamente tome el color de la esencia de la persona, del líder, del dueño del negocio. Sin embargo, tiene que llegar un momento donde se automatice o se aliviane y donde ya el dueño de negocio ya no tenga que ir todos los días, esté presente físicamente y demás, porque si no termina siendo literalmente un empleo quizás mejor pago que un empleo común o tradicional. Entonces pierde el sentido. Y bueno, entonces con ese justamente, con ese formato, yo me crié y fui buscando. eh, en realidad, sinceramente, yo estaba o sea, en desacuerdo y peleaba mucho conmigo mismo y por eso me llevaba mucho a la inacción en muchos casos, donde yo decía, realmente no es necesario trabajar tanto y toda la vida. A ver, mis abuelos tuvieron hasta los 70 y pico de años. Yo tengo un recuerdo donde él estaba tirado abajo de la camioneta, una Chevrolet Silverado, cambiando un rolemán de un Cardan. O sea, a esa edad decís, o sea, a esa edad ya tenés que tener algo más formado, ya no tenés que estar haciendo ese trabajo pesado, digamos. Ese era mi pensamiento. Entonces a mí me chocaba mucho el decir, me meto a trabajar 100% enfocado en lo físico, en lo productivo, porque en ese momento que yo estoy arriba del tractor o agarrando la pala o lo que sea, en ese momento yo estoy dejando de pensar cómo puedo llegar a lograr un sistema, cómo puedo llegar a lograr algo más grande. El gran problema es que yo me enredé en un punto clave. Sobrepensé. Y en ese sobrepensar no había acción. Entonces en esa acción, en esa falta de acción justamente es donde se patina también. Entonces lo ideal es buscar justamente un punto medio donde se acciona, se hace el día a día. Sin embargo, tener un tiempito donde uno está libre para poder pensar y proyectar algo más, a ver qué va a hacer y cómo lo va a hacer y cómo lo vas a desarrollar para poder estar libre más adelante. Para poder tener inversiones, para poder tener algo que justamente no dependa de vos, para poder estar ahí y poder generar por lo menos el pan diario y toda la solvencia, digamos, de que uno necesita para el día a día, que eso esté cubierto. Mi pensamiento es ese. Y después el resto, digamos, de quedarse quieto solamente porque tenés cubierto eso, ¿no? Para mí, el hombre tiene que estar justamente activo y con proyectos, con ideas,
porque el día que uno no tiene ideas o proyectos o sueños es donde uno empieza a morir nuevamente, ¿no? Entonces, es lograr esa libertad, esa comodidad económica para no estar en el día a día apretado. Y a partir de ahí entonces empezar a pensar en proyectos donde eh, se pueda trascender, empresarialmente hablando, donde uno pueda mejorar, hacer una proyección de sistematización o donde uno pueda hacer un pensamiento de, ok, hago este proyecto solamente porque me gusta, porque me encanta o porque aporta al mundo total. Yo acá ya tengo resuelto el pan del día a día. Bueno, yo hoy todavía no tengo resuelto el pan del día a día, sin embargo voy por ese camino. Estoy saneando un montón de áreas de la empresa, estoy mejorando muchas cosas. Sinceramente, cuando arranqué en esta empresa, arranqué en un sistema donde era todo hacer el día a día y simplemente ir a accionar y volver o cobrar y hacer y hacer y hacer. No se llevaba datos, no se llevaba métricas, no se llevaba nada. Entonces hoy justamente estoy iniciando a ser un poquito más prolijo en eso, estoy empezando a tomar datos, estoy empezando a pensar en inversiones, estoy empezando a empezar a proyecciones, estoy comenzando a pensar un poquito más en el orden de tanto de las maquinarias como del personal, como de las negociaciones con las empresas, como de todo el sistema, digamos, de la empresa para que en un futuro se pueda llegar a sistematizar. En este medio, justamente lo que voy a hacer es empezar a entrevistar a más personas que justamente que ya hayan logrado ese tipo de sistema. Hasta el momento, los podcasts que hice justamente fueron de desarrollo personal por ahí para personas que yo considero que están en un punto donde son congruentes y están disfrutando el día a día donde ellos están parados. Sin embargo, la proyección de este podcast es comenzar a entrevistar a personas empresarias que ya estén desarrolladas, tengan sistemas, hayan llegado a cierto logro empresarial, sin dejar también de compartir con algunas personas que sean de logros de desarrollo personal. Eh, y bueno, eso. Buscar justamente herramientas en otras personas que hayan logrado y aprender, para que podamos aprender juntos, para que si yo tengo algo que aportarles, le pueda aportar, para que si algunos a partir de estos videos me quiera aportar algo, bienvenido sea. Quiero aprender, sinceramente lo que más quiero es aprender, quiero empezar a desarrollarme, quiero comenzar a ser una persona con grandes ambiciones que pueda llegar a lograr un montón de cosas sin dejar de lado todo lo personal, lo emocional, lo espiritual y lograr un balance justamente en todo eso, porque yo creo firmemente en que no se puede enfocar una sin la otra, lo espiritual sin lo material, para mí no tiene 100% congruencia, al menos que seas alguien enviado y que vos quieras ir simplemente en misión y soltar absolutamente todo. Pero esas personas que dicen, no, yo soy espiritual, por eso no quiero tener plata, sinceramente yo estoy en desacuerdo. Y porque yo considero que lo material hace a que lo espiritual pueda trabajar mejor. Lo material es simplemente una herramienta donde se demuestra justamente eh, qué tan espiritual, qué tan eh, buena o mala persona, por así decirlo, sos. Aunque bueno, tampoco considero que creo mucho en el buena o mala persona como una etiqueta rotunda, porque no me gusta tanto las etiquetas y sinceramente creo yo. Y bueno, en mi día a día por ahí practico mucho eso de decir, ok, esta persona parece ser mala persona, sin embargo, tiene cosas buenas, digamos. O esta persona hace muchas cosas malas. Claro, esta persona hace muchas cosas malas, sin embargo, tiene cosas buenas. O esta persona hace muchas cosas buenas, sin embargo, tiene lo malo, digamos, dentro. Porque cada uno de nosotros tenemos lo bueno, lo malo. Y bueno, en eso justamente
Mi compromiso es ser lo más transparente posible, en donde les deje a ustedes todo lo bueno, todo lo malo, todo lo más o menos que tengo yo en mi persona, en todo lo que voy haciendo, lo que voy a hacer y lo que pienso, lo que digo, largarlo sin filtro. Sinceramente siempre fui una persona que puso mucho filtro en casi todo, pero porque me gusta la aprobación de las personas. Hoy voy simplemente a exponerme para conectar con todas esas personas que realmente quieren crecer, que no quieren simplemente aparentar o gustar o quedar bien con las personas, sino que quieren crecer en esencia y en verdad. Eh, y para eso necesitamos justamente quitarnos estas máscaras, quitarnos estas etiquetas y quitarnos la parte de decir, ok, sí, soy perfecto, soy el mejor o lo que sea. Considero que soy una gran persona, sin embargo, tengo un montón de fallas, así que bueno, la idea es justamente ir puliendo todo eso. Y bueno, amigos, en ese punto, lo primero que por ahí quiero tocar es justamente la parte del merecimiento, la parte de que uno se tiene que sentir realmente merecedor para, para poder hacer algo, para hacer algo, para lo que sea, se tiene que sentir merecedor. Por ahí en las generaciones anteriores de nuestros padres, nuestros abuelos, había muchas cosas donde por ahí se inculcaba de que no se merecían tal cosa o lo que sea. Por ahí hoy se está hablando mucho justamente del merecimiento, me lo merezco, etcétera. Y no es simplemente un merecimiento vacío. El merecimiento vacío por ahí es decir, ok, me merezco lo que sea, entonces me quedo bracito cruzado, me quedo tranquilo y chao. No, es un merecimiento, ok, sí, me merezco lo mejor, por eso voy a dar lo mejor para poder lograrlo. Pero porque primero me lo merezco y entonces voy por ello. Eh, Después también otro de los puntos por ahí a tocar es justamente el pensar en grande, el pensar en que puedo realmente hacer algo disruptivo, algo grande, algo loco, algo que no tengo ni pensado, algo que no tengo ni soñado, porque no tenemos ni idea cuándo las cosas se van a alinear para que realmente eso se dé. No tenemos ni idea y el universo actúa realmente de forma muy misteriosa, ¿no? El universo, Dios, realmente actúa de manera que por ahí uno no tiene conciencia. En eso, en ese punto también hay un tema muy interesante a tocar que es eh, cuando uno hace una proyección, normalmente hace una proyección desde lo que ya conoce. Entonces, si yo pienso que voy a ganar $50.000, pienso que voy a ganar haciendo de la misma manera o de formas similares a las que yo ya las hice en algún momento. Sin embargo, por ahí es loco pensar en decir, ok, puedo llegar a ganar 500. Sí, no, pero de la forma que yo vengo no tengo ni chance. Ok, bueno. Pero dentro de lo que es el mundo, nosotros conocemos literalmente un 1%, si es que lo conocemos. Entonces no es loco pensar que las posibilidades que nosotros pensamos que tenemos realmente son muy pequeñas a comparación de las posibilidades que realmente hay. Entonces para mí me hace mucho sentido el pensar en las posibilidades como algo que yo puedo accionar y ejecutar, sí. Sin embargo, como algo que puede venir desde un lugar completamente desconocido. Bueno, en este momento les doy un ejemplo, justamente para con la empresa que yo estoy trabajando. Venimos trabajando hace un tiempo, digamos, con una empresa, siempre lo mismo. O sea, siempre venimos haciendo una cantidad similar, digamos, hace 10 años. Aunque en el medio hubo una baja muy grande, bueno, después se volvió a normalizar y siempre son una cantidad similar. Yo digo, bueno, ok, mantengo eso y proyecto un pequeño crecimiento. Sin embargo, ahora se dio una posibilidad, todavía está en el aire, pero se dio una posibilidad donde justamente hay una persona que puede llegar a financiar o algo similar una máquina más. Que sinceramente es algo que yo no lo tenía presente.
Sí es algo que yo lo tenía como posible, porque yo fui a buscar justamente esa oportunidad, que no sabemos si se va a dar o se va a dar diferente. Sin embargo, por ahí, o sea, es una posibilidad que yo no la tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque, o sea, yo si pienso en comprarme una máquina, tengo que tener un flujo de caja completamente diferente y hoy no lo tengo, hoy no tengo nada de efectivo justamente en la caja. Entonces no puedo pensar en comprar justamente una máquina esta. Sin embargo, eh, cuando todo se acomoda, se alinea y estás en esa sintonía justamente de posibilidad, merecimiento y estás en el empuje correcto, puede llegar a darse una oportunidad eh, completamente distinta. Y bueno, como ese ejemplo, digamos, hay un montones en donde por ahí, o sea, uno dice, ok, no tengo chance de hacer algo. Sí, pero bueno, te aparece un tercero con una idea de negocio completamente distinta a la que uno tenía en la cabeza. Y ahí se le despierta la lamparita y dice uno, sí, hay posibilidades. Entonces, amigos, yo los invito justamente y me invito, porque soy una persona por ahí que me gusta mucho tener el control y el pensamiento de lo que ya vi, de lo que ya conozco, a, a proyectar con lo que ya he conocido. La idea principal es proyectar con lo que ya sabemos que está o con la parte que ya aprendimos cómo se hace. Entonces, proyectar con lo ya conocido y dar espacio a lo no conocido para que se sume a esa proyección. Entonces esa proyección puede ser mucho más exponencial que una proyección lineal de lo ya conocido. Porque hay más cosas en el mundo que se desconocen que las que se conocen. Así que bueno amigos, les agradezco por compartir este podcast junto conmigo. Sinceramente eso es parte de lo que yo quiero exponer. Hay muchas cositas en el medio, hay mucho aprendizaje vivido que me gustaría exponer. Sin embargo, vamos a dar tiempo a próximos episodios, a próximos eventos, a próximas entrevistas con otras personas donde surjan temas por ahí interesantes para conversar. También los invito a cada uno de ustedes a poner justamente algún comentario de algún tema que por ahí les surja interesante, pensando en lo empresarial o pensando en los retos del emprendedor o pensando en cómo se puede llegar a combinar justamente o en dónde se relaciona el nivel de conciencia con el nivel empresarial. Y bueno, todos los temitas que ustedes quieran que toque, por ahí también coméntenmelo, así podemos llegar a tocarlos en un próximo episodio. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Este fue un episodio más de Crecimiento Invisible. Les habla Erwin Dopla y ha sido realmente un gusto acompañarlos.